le invito a que ubiquemos el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 4 y 5, con el que le pediremos al Señor que nos regale de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras comía con ellos, les mandó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, Padre de bondad. Hoy, en comunión con toda la audiencia, te pedimos que nos regales de esa promesa que nos anuncias cada día, que nos regales de esa promesa que tú tienes esas ganas de derramar diariamente en tu iglesia. Derrama de tu promesa, esa promesa de lo alto, esa promesa que viene de tus entrañas, esa promesa que es amor, esa promesa que viene como en forma de lenguas de fuego, esa promesa que viene como suave brisa. Derrama, Señor, sobre cada uno de los oyentes, sobre cada uno de sus familiares. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo sobre la humanidad entera, para que sea tu Espíritu Santo quien nos escudriñe, para que sea tu Espíritu Santo quien nos muestre el verdadero rostro de Cristo plasmado en las Sagradas Escrituras, para que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca hasta tus entrañas, Papá del cielo. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos por tu gran poder, por tu majestuosidad, por tu santidad. Te alabamos, Señor, porque no hay otro santo como tú, no hay otro puro e inmaculado como tú. Y de esa santidad derramas en tu iglesia, de esa santidad derramas en quienes invocan tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tienes atentos los oídos a la súplica de cada ser humano. Gracias, Señor, porque nos consuelas. Gracias, Señor, porque derramas sobre tu iglesia el espíritu de la verdad, el espíritu del entendimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de santo temor. Bendito seas. Con tu espíritu te alabamos, con tu espíritu te bendecimos, y en tu espíritu nos alegramos, Señor, de ser redimidos por obra tuya y en la persona de Jesús. Gracias, Papá del cielo. Gracias, Señor, de todo corazón, por esa admirable obra de redención. ¿Quién podría igualarte en poder? ¿Quién podría igualarte en la manera de amar? Bendito seas. Gloria a ti, Señor. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos acompañes y te entregamos este programa. Nos consagramos a ti, Santo Espíritu de Dios, para que nos uses como tu instrumento. Te entrego, Señor, mi mirada, mis oídos, mi voz, mi lengua, mi corazón, mis pensamientos, los sentimientos que florecen en mi corazón. Te entrego, Señor. Te entrego todo mi ser. Te entrego también a la audiencia. Te entrego, Señor, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Bendícenos. Te entrego, Señor, a los pecadores empedernidos. Santifícanos, Espíritu de Dios, porque tú eres santo. Ven y cumple en nosotros la obra de Dios. Redímenos y regálanos la salvación. A ti, Mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy que celebramos la fiesta del Carmelo, queremos pedirte, Señora, que nos acompañes y que intercedas por cada uno de nuestros hogares. De manera especial, mamá, pongo en tus manos a los matrimonios que perseveran en pareja en una comunidad y que a causa de las acechanzas del maligno, sus hijos son piedra de tropiezo en este camino de fe. Asístelos, Señor, a cada uno de ellos. Sostén con tu brazo, sostén con tu misericordia a estos matrimonios que arduamente
incansablemente perseveran, que quieren y anhelan conocer más de tu Hijo Jesús. Que brille, Señor, en sus hogares la presencia de Cristo, que el amor de Cristo sea el escudo que los proteja de toda tentación, de toda acechanza del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el texto de Marcos, capítulo 9, versículos 33 y siguientes. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso entre ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a mí me gusta mucho esta imagen de Jesús revelándole al hombre los secretos que tiene cada uno, porque eso nos lleva a entender de que no podemos ocultarle nada. Por eso, este gesto de Jesús me lleva a pensar, cuando uno empieza a hacer un examen de conciencia previo al sacramento de la confesión, a veces uno como que a conciencia quiere olvidarse algún pecado. Y ahí está el Señor escudriñándonos. Y Él mismo es quien saca a flote, Él mismo es quien saca a la luz nuestra debilidad. Así como en este pasaje, ese secreto que tenían los apóstoles, Jesús les va a decir de una: si alguien quiere ser el primero. Por otro lado, Marcos en este pasaje, en el versículo 34, nos dice que los discípulos habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Y yo les invito a que usted y yo hagamos un pequeño análisis de nuestra vida, si se podría decir así, y nos examinemos qué es lo más importante que hay en nuestra vida para usted y para mí. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Qué es lo más importante que usted tiene en esta vida? Tal vez su familia, tal vez su conocimiento, tal vez sus títulos, tal vez la fortuna o los bienes materiales que Dios le ha regalado. ¿Qué es lo más importante que usted y yo tenemos? Pero también esta pregunta nos lleva a pensar que lo más importante que Dios nos ha regalado es el Espíritu Santo. Qué bueno entonces sería que usted y yo seamos conscientes que lo más importante que Dios nos da es el Espíritu, su Espíritu, como decía en el libro de los Hechos, la promesa de Dios. Consiguientemente, Marcos nos va a decir que Jesús los reúne a los 12, cuando Jesús les revela el secreto de ese cuchicheo que tenían los apóstoles. Jesús les dice: muchachos, vénganse acá, sentémonos. Y el gesto de sentarse Jesús frente a los 12 apóstoles nos muestra que Jesús es el maestro. Moisés se sentaba en la cátedra y una manera de enseñar y de dirigirse a la asamblea era tomando asiento. Y ese mismo gesto Jesús tiene con los apóstoles y tiene con la iglesia.
porque Él es el catedrático, el maestro. Y es Jesús quien nos va a enseñar su sana doctrina. En este pasaje, Marcos nos muestra que lo más importante es ser humilde. Nosotros podríamos decir que lo más importante en nuestra vida es lo a la familia. Bendito Dios, esperemos que así sea. Que lo más importante es Dios. Bendito Dios. Eso sería un regalo de nuestro Señor. Pero Marcos en este pasaje nos muestra que lo más importante que debe ser o cómo el hombre debe aspirar no es llegar a ser el primero, sino en llegar a ser el más humilde, el más servicial. Y esta palabra de ser humilde o servicial nos lleva a pensar en el mismo Señor Jesucristo, que Él, por excelencia, es el servidor. Ahora vemos, por un lado, a Jesús, que es el servidor de Dios Padre, el siervo de Dios, pero así también podríamos decir que la Iglesia Católica es el siervo de Jesús, el servidor de Jesús. Recuerde, querido oyente, que la palabra iglesia significa asamblea, convocado a la salvación, en otras palabras. Entonces, todo bautizado está llamado a la salvación y cada bautizado pasamos a ser ese servidor de Jesús. Así como Jesús es servidor del Padre, usted y yo somos servidores de Cristo. Y continúa el texto cuando Jesús les va a decir: el que recibe a un niño como este en mi nombre, escúchese bien. Jesús dice: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Hablar de niño no implica únicamente aquel ser humano que oscila entre los 0 años o el año de nacido hasta los 12 años. En el sentido de la Biblia, hablar de un niño o hablar de un sencillo o de humilde implica aquella persona que empieza a buscar a Dios con un corazón sincero. El niño es aquella persona humilde. Por eso Jesús nos va a decir: el que quiera ser el primero, que se ponga al servicio de todos. Por lo tanto, sería bueno que usted y yo nos examinemos. Cuando vemos a un niño, somos conscientes que en ese niño realmente habita Jesús. Ajenamente a que el niño haya o no haya recibido el sacramento del bautismo, ese niño ya es criatura de Dios, es creación de Dios. Cuanto más una persona bautizada, cuanto más un anciano, cuanto más nuestros padres, nuestros amigos, nuestros enemigos, también son y somos imagen de Dios. Por eso, sería bueno de que usted y yo hagamos conciencia de que Jesús está presente en todo ser humano. Y así le demos gloria y alabanza cuando reconocemos a Jesús presente en el corazón de todo ser humano. El texto de Marcos continúa en el versículo 38 y dice lo siguiente: Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo y llevan su nombre, les aseguro que no quedarán sin recompensa. De este pasaje podemos sacar a la luz la variedad de religiones que van sobrepoblando el mundo entero. Y un estudio en el 2017 fijó
que a nivel mundial existen 4.200 religiones de todas las sectas, habidas y por haber. Pero eso nos lleva a ver algo muy importante dentro de este pasaje. Cuando Jesús dice a sus apóstoles, saben que, hijos, no se lo prohíban a nadie que hable en mi nombre, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar de mí. Y uno empezaría a pensar y hasta podría decir, entonces Jesús sí permite la existencia o la conformación de otras iglesias. Pues para zafarnos de dudas, habría que preguntarle al mismo texto, Señor, ¿realmente se puede acoger una división o una separación de iglesias? ¿Realmente se puede acoger la variedad de religiones, de sectas y credos que existen? Y para solventar esa inquietud, les animo a que revisemos el texto de Mateo, ¿sí? El texto de Mateo, perdón por la traba, Mateo capítulo 25, versículo 34. Luego revisemos también el texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, así como también el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y finalmente el texto de Mateo 28, 20. Veamos entonces, cuando Jesús dice a los discípulos, no se lo prohíban a nadie, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, no necesariamente está autorizando a que se conforme nuevas iglesias. Porque para eso, el texto de Mateo en el capítulo 25 nos va a decir lo siguiente. Esta perícopa de Mateo 25 nos relata de que en la segunda venida de Jesús, el mismo Señor Jesús va a decir, muy bien, los buenos a la derecha y los malos a la izquierda. A los buenos les dirá, vengan bendecidos de mi Padre o benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino de Dios que ha sido creado para ustedes desde el principio de la creación del mundo. Ahí aparece ya el reino de Dios, ahí aparece ya la imagen o la institución de la iglesia como tal, que acoge a todos los que gozan, a todos los que viven, a todos los que disfrutan del reino de Dios. Y en el capítulo 16, en el versículo 18, es más preciso todavía Jesús. Ante la confesión de San Pedro, Jesús le va a decir lo siguiente, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vemos entonces que Jesús tiene una sola iglesia, cuya iglesia se va fundando en la persona de los apóstoles, encabezada por San Pedro. Ahora, el texto de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Santiago, Pedro y Juan son hombres que pasan por pilares de la iglesia. Santiago, Pedro y Juan son hombres que pasan por pilares de la iglesia. Ahora les pregunto, ¿quién es la iglesia de Cristo? Los apóstoles y todos los bautizados. Y esta enseñanza que Jesús les da, este poder y esta autoridad que Jesús les da a los apóstoles, se ha ido transmitiendo por obra del Espíritu Santo de generación en generación hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a cada uno de ustedes, queridos oyentes. Me encantó ver estos textos que les voy relatando, donde me van aclarando, porque yo también en un momento decía, bueno, entonces Jesús, ¿qué pasa con las iglesias separadas? ¿Se les acoge o no se les acoge? Pero cuando le iba preguntando al Señor para que me dé una respuesta a través de los sagrados textos, Jesús, teniendo en cuenta que la comunidad apostólica son los pilares donde se sostiene
la iglesia que Cristo levanta, en el capítulo 28, versículo 20 de Mateo, Jesús les va a decir lo siguiente a los apóstoles. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene lo que concreta esta enseñanza de Jesús respecto a su iglesia. En el versículo 20 nos va a decir, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Valdría entonces la pregunta hacerse, ¿qué es lo que nos ha enseñado Jesús? ¿Qué doctrina nos ha enseñado Jesús? Y Jesús nos ha enseñado a permanecer con Él. Nos ha enviado a predicar la buena nueva, es decir, el Evangelio. Nos ha dado autoridad para expulsar demonios. ¿Qué más nos ha encomendado Jesús? A que perdonemos nuestros pecados a través de la confesión hecha ante los apóstoles. Mateo 16, 19, así como Juan capítulo 20, versículo 22, nos muestran que el sacramento de la confesión es totalmente instituido por Jesús. ¿Qué más nos ha enseñado? ¿Qué más nos ha encomendado Jesús? Nos ha encomendado la fracción del pan. Mateo capítulo 26, versículo 26, donde nos dice, Jesús toma el pan y dice, tomen y coman todos de él. Todos de él quiere decir todos de ese pan, porque esto es mi cuerpo, dice Jesús. Luego dice que coge la copa y dice, tomen y beban todos de ellos, porque esta es la sangre de la nueva alianza. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19 nos dice, hagan esto en memoria mía. Que todo el gesto de la institución de la Santa Eucaristía hagamos en memoria de Jesús. Nos habla también de su pasión, muerte y resurrección, nos habla del reino de Dios y nos habla de la vida eterna. Esto y muchas cosas más nos habla Jesús. Entonces, lo que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en la persona de los apóstoles es a vivir el reino de Dios. El reino de Dios que se empieza a vivir acá desde la tierra, participando de la vida de sacramentos. Ahora, la carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, nos va a decir lo siguiente. Cuídate de ti y de cómo enseñas. Persevera en ello. Si así obras, te salvarás tú y los que te escuchan. Importante entonces saber qué es lo que predicamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que creemos, qué es lo que aspiramos. Porque usted y yo podemos creer en muchas religiones, en muchas distracciones que todas ellas nos van sacando de la presencia de Dios. Pero hay una sola iglesia que funda Jesús en la persona de los apóstoles, que se llama católica. La palabra católica en la Biblia no la va a encontrar, pero sí la va a encontrar su sinónimo, que es universal. Ahora revisemos lo que dice la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículos del 3 al 16. Por cuestiones de tiempo me detengo únicamente en el versículo 11 al versículo 13. El versículo 11. Así pues, Cristo es quien dio a unos ser apóstoles, a otros ser profetas o aún evangelistas, o bien pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos nos juntemos en la misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios, llegando a ser el hombre perfecto con esa madurez adulta que hará de nosotros la plenitud de Cristo. Hago énfasis en el versículo 13 porque esta es la respuesta a la pregunta que yo me hacía y que les compartía a ustedes. ¿Es aceptable entonces la idea de que Jesús permite la división en otras comunidades o iglesias que se podrían llamar? Y la respuesta es no. Porque, primeramente, cuando los apóstoles salen a evangelizar, recordemos que Jesús todavía no ha entregado su vida en la cruz. Ya nos ha anunciado por segunda vez que va a morir y va a resucitar al tercer día.
ya ha instituido la iglesia, pero aún no ha instituido la Santa Eucaristía. Entonces es dable en la época de Jesús, en esa época, que otras personas que no conforman el grupo de los 12 apóstoles hablen y expulsen demonios en nombre de Jesús. Sí, es aceptable. Pero a partir de la institución de la Santa Eucaristía, a partir de recibir la promesa que es el Espíritu Santo sobre la iglesia, ya no es aceptable. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es una sola. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellas comunidades o grupo de personas que predican el Evangelio, que aman a Dios, que aman al prójimo, que alaban, que bendicen, que adoran, pero que no practican o que no viven una vida de sacramentos? ¿Qué pasa con ellos? La respuesta viene a esto. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos va a decir: hasta que todos nos juntemos en la misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿estamos nosotros llamados a dividir la iglesia? No, porque eso sería una herejía. ¿Estamos llamados a pedir por la conversión de quienes se han alejado de la iglesia? Sí, bendito Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todos nos juntemos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Y mucho más allá, el mismo capítulo 12 de Marcos capítulo 12, versículo 34, nos va a decir lo siguiente. Este pasaje de Marcos 12:34 nos muestra que un maestro de la ley, que si bien es cierto, andaba detrás de Jesús, veía tal vez por curiosidad o porque le interesaba una conversión, andaba al lado de Jesús, pero no acogía el mensaje de salvación. No se había insertado, no se había inmiscuido en el proyecto de Dios. Y el maestro de la ley le responde y le dice: muy bien, maestro, has dicho lo correcto en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en esto Jesús, al ver la sinceridad de aquel maestro de la ley, le dice lo siguiente: no estás lejos del reino de Dios. Entonces, en lo personal, diría, ciertamente Jesús nos da esa gracia de que muchas iglesias hablen en su nombre, pero a cada una de ellas el mismo texto de Marcos nos va a decir: no estás lejos del reino de Dios. Pero ese no estar lejos del reino de Dios no quiere decir que ya está dentro del reino de Dios. En resumen, lo que nos está diciendo es: usted tiene una idea, usted tiene una partecita, pero le falta lo esencial. Le falta meterse en el reino de Dios. Y hablar del reino de Dios, ya lo habíamos repetido en este programa, es llevar una vida de sacramentos, una vida activa de sacramentos. Finalmente, en el texto de Juan capítulo 21, versículos desde el 14 hasta el 17, vemos cómo Jesús le encarga a Pedro el direccionamiento de la iglesia, el cuidado de la iglesia, el pastoreo de la iglesia. Porque Jesús le va a decir: Pedro, ¿me amas? Y ante la respuesta de Pedro, Jesús le va a decir: apacienta mis ovejas. Jesús nuevamente le insiste: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le encarga: apacienta a mis ovejas. La iglesia que fundó Cristo y sobre la cual se sostiene y se conserva su doctrina es la iglesia católica. Démosle gracias al Señor por su inmensa misericordia, porque no es un Dios de alturas, no es un Dios de lejanía, es un Dios de cercanía, es un Dios de intimidad. Un Dios de cercanía porque lo encontramos, lo vivimos y lo recibimos en cada sacramento. Un Dios de intimidad porque ese sacramento, entrando en el corazón del ser humano, siente la presencia de Dios.
Y esa presencia, ese actuar de Dios transforma los corazones. Ese actuar de Dios nos regala la paz, nos regala la conversión y nos regala la salvación. Por eso, Papá del cielo, en nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y levantamos nuestro corazón como un signo de adoración hacia ti, porque eres un Dios de amor. No te cansas de amar, no te cansas de buscarnos. Te haces tan humilde como un niño y entras en nuestro corazón para escudriñarnos aquel amor pequeño, aquel amor sencillo que tenemos hacia ti. Te pedimos, Señor, que acrecentes ese amor que hay en nuestro corazón, que por la gracia de tu Espíritu Santo cada vez nos enamoremos más de ti. Enamóranos, Señor, de ti. Transfórmanos, guíanos y condúcenos por medio de tu Espíritu Santo. Que todo sea, Señor, para conversión del hombre y para gloria tuya. Amén.